Shalom, amada familia. Amén. Una vez más estamos por aquí compartiendo de todo lo que el Padre está poniendo en nuestros corazones. Y no quiero abundar mucho, ¿verdad?, por el tiempo, pero sí quiero hacer como un breve recuento para los que no estuvieron el domingo pasado sobre la palabra que el Señor dio, ¿verdad?, a través de esta servidora. Como les dije, venimos aquí a escuchar la voz de Dios, no la voz de Elaine Ramos, ni de Emilio Ramos, ni de cualquier otra persona que se pare aquí. Usted tiene que venir, o sea, desde su casa, con esa intención: yo vengo a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Entonces, le estuve comentando la semana pasada que esta palabra que el Señor me ha estado dando durante estos 3 meses, como he dicho, de desierto, ¿verdad? El Señor la ha estado trabajando conmigo personalmente. Fue una palabra que Él me dio a mí y yo recibí de compartirla con ustedes, porque es una palabra que impacta nuestra fe y nos hace meditar cómo está nuestra relación con el Señor. Decía que el Señor me había establecido 3 objetivos espirituales en los que yo debo centrar y enfocar mi vida en el tiempo que el Señor me tiene aquí. Y una de ellas, que fue la que compartí la semana pasada, fue el objetivo espiritual de yo encontrar mi plenitud en Cristo. Le estuve hablando de eso, ¿verdad? El Señor estuvo ministrando sobre eso, de que nosotros pesáramos en balanza cuáles son esas cosas que son importantes para nosotros, si están ocupando el primer lugar del Señor, porque de la única manera que nosotros podemos encontrar la plenitud en Cristo, que Él sea lo suficiente para nosotros, aunque nos falte todo, es si nosotros lo colocamos en el lugar que le corresponde. Pero para eso decía que nosotros necesitamos aprender a ¿qué? A amarlo, como Él manda en su palabra que se le ame. No un amor a medias, como muchos entienden. Yo digo que es un amor religioso que se basa en el temor a Dios, el respeto a Dios y el agradecimiento a Dios, que está correcto, pero ese no debe ser el objetivo de nosotros buscar a Dios. Entonces decía que lo que el Señor nos pide es que nosotros le amemos, ¿con qué? Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque cuando Él dice, ámame con todo tu corazón, nos está diciendo, ámame con tu aliento de vida, con tu vida. Cuando nos está diciendo, ámame con tu alma, nos está diciendo, ámame con todas tus emociones, con todos tus sentimientos y con tu voluntad. O sea, ámame por encima del dolor, por encima de la tristeza, de la alegría, por encima aún hasta del enojo, de la molestia, cuando nos sentimos frustrados. Todo eso son emociones, sentimientos que están involucrados dentro de ¿qué? Del alma. Y también nos pide, ámame con tu voluntad. O sea, con las decisiones que tú tomes, tienes que amarme, tienes que ponerme en primer lugar ante esas decisiones. Decía también que el Señor nos pide que le amemos ¿con qué? Con nuestra mente. O sea, con nuestros pensamientos, con nuestros conocimientos, con nuestros intelectos, con todas las facultades cognitivas. Y finalmente dice, amar al Señor con todas tus
fuerzas. Que esto hace alusión a qué? Al cuerpo. Cuando dice con todas sus fuerzas, el Señor te está diciendo, ámame con toda tu energía, con todo tu vigor y con toda tu salud. O sea, yo voy a amar al Señor aunque me sienta débil físicamente, aunque me sienta con energía, aunque me sienta sano, o sea, en salud, aunque me sienta enfermo. Ese es el nivel de amor que el Señor nos pide. Y todo fluye desde ahí. Entonces, decía, es el primer objetivo espiritual que el Señor no establece. Luego viene el segundo objetivo, que es cumplir el propósito encomendado, que es el que vamos a hablar hoy. Y finalmente, que es el tercer propósito, que ya más adelante voy también a compartirlo con ustedes, es mantener mi mirada en la eternidad. Simplemente esos tres objetivos espirituales, el Señor me dijo, centra tu vida en eso, Elaine. En estos 3 meses, el Señor ha ido tratando conmigo en estos objetivos. Entonces, cumplir el propósito encomendado. Como hijos de Dios, todos tenemos un propósito común que cumplir en esta tierra. Y no estamos hablando de un propósito de vida o de un propósito personal, ¿verdad? Que todos tenemos particularmente. Estamos hablando de un propósito que tiene que ver con el propósito eterno. Donde nuestro propósito de vida, nuestro propósito personal debe ser usado para cumplir ese propósito eterno. No sé si me entienden. En otras palabras, nuestro propósito de vida o personal debe estar alineado a ese propósito eterno. Y ese propósito eterno que Dios nos encomendó está en la misma palabra que el Señor nos manda. En ese mismo mandato está en Marcos, el capítulo 12, verso 30. Ahí mismo donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y continúa. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice ahí, no hay otro mandamiento mayor que ese. Entonces, ese propósito tiene que ver en conocer a Dios y darlo a conocer. Este segundo propósito tiene que ver con el segundo mandato de Marcos 12:31, de nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios y darlo a conocer, estamos hablando de lo que es expandir su reino, o sea, proclamando el evangelio de salvación a todo aquel que no le conoce. Esa es la mejor manera de nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, no es ya procurar yo salvarme, yo recibir la palabra que me alimente, sino pensar en aquel que se pierde. Amén. Cuando conocemos a Dios, yo les decía que la manera de nosotros aprender a conocer, a amar a Dios es conociéndole. Esos son los pasos, ¿verdad? Conociéndole, teniendo tiempo de calidad con Él. Entonces, ya cuando nosotros conocemos a Dios, eso quiere decir que ya nosotros le amamos y obedecemos, ¿verdad? Y cuando damos a conocer a otros, a Dios, es que estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, parte de nuestro propósito es trabajar en y para el reino de Dios. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra?
quizás muchos se lo han preguntado. Nosotros lo que le estamos preguntando al Señor en pocas palabras, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para tu reino? Porque es que cumplir el propósito encomendado por Dios tiene que ver directamente con su reino y no con nuestro propio reino, ni levantar nuestro propio imperio. Amén. O sea, y estas dos preguntas nos llevan a analizar lo siguiente. El no conocer nuestro propósito aquí en la tierra es lo mismo que andar por el mundo sin nosotros encontrarle el sentido a la vida. Si nosotros no conocemos cuál es nuestro propósito, y estoy hablando del propósito eterno, no estoy hablando de su propósito de vida. Si usted no sabe cuál es su propósito en Dios, usted anda por el mundo sin saber el sentido de su vida. No importa lo que nosotros hayamos logrado, no importa profesión, estatus, lo que usted se haya propuesto en esta vida, lograr alcanzar tal meta, tal objetivo. Si eso no está alineado al propósito eterno, entonces eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eso simplemente es algo que usted lo va a usar ¿para qué? Para la tierra. Para la tierra. Usted está invirtiendo simplemente en la tierra. Entonces, lo segundo, el no saber qué hacer para el reino de Dios es una muestra de que nosotros desconocemos que el Señor ha puesto en nuestras manos las herramientas necesarias para usarlas al servicio del reino. Porque quizás muchos se preguntan, o sea, ¿y qué yo puedo hacer para el reino de Dios? Eso quiere decir que usted desconoce que usted tiene ya hace tiempo en sus manos las herramientas, los recursos para ponerlos simplemente a disposición del Señor. Esas herramientas que todos tenemos, miren cómo es, son tiempo, energía, salud, comenzando por ahí, talentos, capacidades, destrezas, dones, conocimientos, recursos económicos, y todos aquí tenemos, aunque sea uno de esos. Y yo sé que no tienen uno, podemos decir, muchos tienen quizá la mayoría de, pero aunque sea uno tenemos, o sea, no hay excusa. Todos aquí tenemos una herramienta y un recurso que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo dispongamos a disposición del reino. Y quizá usted dice, bueno, pero es que lo único que yo sé hacer es tal cosa, o eso no es suficiente para yo trabajar en el reino. Recuerden que el Señor multiplicó, ¿cuántos panes fueron? 5 panes y 2 peces para miles de personas. Ese niño solamente dispuso de eso que tenía y eso fue suficiente. El Señor simplemente quiere ver la disposición de su corazón a usted entregar o a poner al servicio del reino eso que el Señor le ha dado. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros le amemos con todo lo que somos, que fue lo primero, y que le sirvamos con ¿qué? Con todo lo que tenemos. Voy a repetir. Dios quiere que le amemos con todo lo que somos, como decía, espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser, y que le sirvamos con todo lo que tenemos, que Él nos ha dado, porque todo lo que tenemos, Él nos los dio. Nada fue por nuestro esfuerzo. Si usted no tuviera la vida, si usted no tuviera la salud, no lo hubiera conseguido. Entonces, no hay por qué rehusarle nada al Señor. Porque si Él nos los dio, eso quiere decir que le pertenece, ¿verdad? Y nosotros no podemos adueñarnos de eso. Entonces, ya Cristo cumplió su propósito aquí en la tierra. ¿Su propósito cuál fue? Venir a morir por nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Él vino primero por amor y obediencia ¿a quién?
al Padre y por amor a quién, a nosotros. Aquí el primero en cumplir ese mandato de ama a Dios con todo tu corazón, o sea, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo, lo cumplió Cristo. Porque su motivo de nosotros venir aquí fue primero amor a Dios y luego amor a nosotros. Entonces, Él hizo el mayor sacrificio y ahora nuestro trabajo es darlo a conocer para que otros sean salvos. Mire, amado, nosotros, y algo que el Señor ha puesto mucho en mi corazón, a nosotros nos debe doler las almas que se pierden. Nos debe doler. Yo le he pedido al Señor, Señor, pon pasión en mí por las almas. Nos debe doler todo aquel que se va sin Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros esa pasión. Nosotros no podemos ser, escúchame la palabra, no podemos ser egoístas con las cosas que el Señor nos da. Porque es muy bueno llenarnos de Él, ¿verdad? Es muy bueno venir aquí a la casa, sentarnos, a recibir su palabra, y recibimos paz y recibimos gozo mientras otros se están perdiendo allá afuera. Entonces, así como nosotros le pedimos al Señor, Señor, yo quiero amarte con todo mi ser, que usted también le pida, Señor, yo quiero amar a mi prójimo como yo me amo. Y me gusta que el Señor no pone el amor a uno mismo después de amarlo a Él. Porque de por sí el Señor sabe que nosotros desde que nacemos tenemos ese instinto de egoísmo, de lo mejor para mí, ¿verdad? No, el Señor nos pide, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que ame más a tu prójimo que a ti, no te está pidiendo eso. Ni que te ames a ti más que a tu prójimo, es la misma medida. Y todo viene ¿desde dónde? Desde amar a Dios con todo nuestro ser. Eso es lo primero. Porque yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si yo no amo a Dios con todo mi ser. Y algo, yo no puedo amarme profundamente si yo no amo a Dios. Yo estoy muy en contra de esa palabra que dice amor propio, esa frase que anda por ahí en las redes, amor propio. Eso no es lo que me dice la palabra. Amor propio. Mi paz, mi felicidad, lucha por tu paz, por tu felicidad, por tu propia felicidad. Ay, mi hermano, ¿qué? O sea, yo quiero ser feliz a cuesta de lo que sea, aunque mi hermano se hunda. No, tú tienes que querer el bien de tu hermano igual que el tuyo. Y yo estoy segura que las personas que buscan su propio bien, olvidándose del otro, terminan mal. Porque ese no es el orden. Pero aquí estamos hablando de ese amor al prójimo que tiene que ver con ese deseo de que ellos, al igual que usted, alcance la salvación y vida eterna. Porque de nada sirve yo decir, yo amo a mi prójimo, yo lo ayudo, yo lo bendigo, si se pierde al final. Es usted decir, así como yo voy a estar en la eternidad con Cristo, yo también quiero ver a mi hermano. Amén. Y todo parte de ahí. Entonces, cuando nosotros pasemos a la eternidad, todos vamos a pasar a la eternidad. Todos. A todos nos va a llegar ese momento. El Señor no nos va a preguntar, ¿a qué iglesia tú asistías? No, el Señor no nos va a preguntar eso. El Señor tampoco nos va a preguntar, ¿y a qué denominación tú pertenecías? Imagínense ustedes allá en la eternidad, el Señor haciéndole esas preguntas. ¿O qué doctrina tú compartías? El Señor no le va a preguntar eso. Por si usted se está preparando para esa respuesta, el Señor no le va a preguntar eso. El Señor le va a preguntar, ¿a cuántas personas le hablaste de mí? Son de la primera pregunta. Todo eso me lo hablaba el Señor a mí. Y yo me compungí. Yo, pero Señor, yo no he hecho nada. ¿En cuántas personas te multiplicaste? Imagínese al Señor preguntándole eso. ¿Qué hiciste con lo que te di?
¿Qué hiciste con lo que te di? Vayan anotando esas preguntas para que le vayan buscando respuestas, porque esas preguntas van. ¿Qué hiciste con esos recursos que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con esa familia que te di? ¿Criaste y levantaste a tus hijos bajo el sonido de mi palabra? ¿O simplemente los preparaste para el futuro de mañana y no para la eternidad? Esas son las preguntas, entre muchas más. Amados, es triste que veamos personas partir sin Cristo. Personas que no conocemos, pero aún las que conocemos. Personas a las que nosotros tenemos la oportunidad de hablarle la palabra. Porque a veces pensamos, voy a salir por ahí con un megáfono a predicar, o me voy a parar en tal sitio, y lo de nuestra casa se están perdiendo. Esa para mí es la tragedia más grande. Ver partir una persona que usted tuvo la oportunidad de hablarle de Cristo y no lo hizo. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo con eso que Dios me entregó? Todos aquí tenemos recursos y herramientas que Dios nos entregó. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estoy usando para mi propio beneficio? ¿O lo estoy usando primero para el servicio del reino y luego para mi beneficio? Porque el Señor es justo. El Señor dice en su palabra que el obrero, ¿qué es? Digno de su salario. El Señor dice que el que trabaje, que coma. Y que el que trabaje debe disfrutar del fruto de su trabajo. El Señor no nos está diciendo que lo entreguemos todo y no olvidemos de nosotros. No, aquí es cuál es la prioridad. ¿Cuál es el enfoque que nosotros tenemos? Porque si nuestro único enfoque es beneficiarnos primero nosotros con lo que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos y olvidarnos del reino, estaremos invirtiendo en tierra. Y eso aquí se queda. Entonces, en ese caso, nuestra vida carecerá de propósito. Todo lo que hacemos y lo que tenemos debe usarse para impulsar el reino. Ya sea que nosotros utilicemos esos recursos o esas herramientas para ministrarle a alguien directamente. Alguien que el Señor nos ponga, ¿verdad?, en el frente. O ya que utilicemos esos recursos o esas herramientas al servicio de la casa donde el Señor nos colocó. Porque cuando usted pone esas herramientas al servicio de la casa, usted está trabajando para el reino. Si usted es un ingeniero, un médico, un abogado, cualquier oficio, cualquier profesión, un estilista, lo que sea, lo que usted más insignificante pueda creer, o que usted dice, no, pero yo no, eso no es para usarlo al servicio del reino, lo que sea, cualquier cosa que usted haga, hasta unos simples aretitos, lo que sea, es una herramienta poderosa que el Señor le dio para usted usarlo al servicio del reino. Es que no hay excusa. Nosotros somos los que limitamos eso. Y yo he escuchado profesionales decir, no, porque no se puede ligar lo espiritual con lo profesional. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Es una mentira del diablo, porque eso es lo que el diablo quiere. Esa es su mejor herramienta que Dios le dio para usted usarla al servicio. Un médico, un paciente que va allí en busca de sanidad. Usted lo ayuda, ¿verdad?, en su tratamiento, pero ¿de qué le serviría si esa
personas se pierde. Encontró la sanidad aquí en la tierra para durar un tiempito más, porque como quiera se va a morir. Pero luego de eso, entonces, ese oficio, eso que el Señor te le entregó, esa herramienta de esa profesión, úsela para lo que el Señor pide que se use. Un abogado, un cliente que llega allá con un problema legal, que necesita que lo eviten entrar a la cárcel y usted lo libra de la cárcel, pero queda bajo la prisión del infierno. ¿De qué sirve? Entonces, utilicemos eso que el Señor nos ha dado. No nos serviría de nada ser un excelente profesional si las personas que están a nuestro alcance no son impactadas con nuestra fe. No nos serviría de nada. Y era lo que el Señor me decía. Elaine, no importa lo que tú logres. No importa lo que tú alcances en esta tierra. Eso tiene que estar alineado a mi propósito eterno. Debemos procurar que todo ese esfuerzo y sacrificio que nosotros hacemos, ya sea en hacernos de una carrera, hacer negocios, lo que sea, las habilidades que el Señor le ha dado, tenemos que hacer que valga la pena utilizándolo al servicio del reino. Ahora bien, sabemos que a todos nos fue dado una encomienda, ¿verdad? En particular, de lo que es dar a conocer a Dios a otros con nuestros recursos y nuestras herramientas que Él mismo ha puesto en nuestras manos. Y como ya le decía, que esto forma parte del propósito eterno. Sin embargo, Dios escogió personas específicas para asignaciones en particular. No sé si me están entendiendo. Todos tenemos un propósito en común, ¿verdad? Que está ligado al propósito eterno, que es dar a conocer a Dios. Pero hay personas que son colocadas para una asignación, ¿verdad? Para una misión específica. Efesios, el capítulo 4, verso 11, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. En Corintios, Primera de Corintios 1, 12, versículo 27, dice: vosotros sois, pues, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Aquí estamos viendo asignaciones específicas que no son colocadas a todo el mundo. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es cumplir el propósito por el cual todos hemos sido llamados a nosotros llevar una misión específica por Dios. O sea, a tener una asignación. Y por eso es importante saber si Dios lo ha llamado para una tarea específica. Todos tenemos el propósito en común, pero nosotros, cada uno de ustedes, tiene que saber si Dios a usted lo ha llamado a cumplir una misión específica. Y si usted no lo sabe y quiere descubrir eso, usted para eso tiene que estar en conexión con la casa. Usted debe estar adherido a una casa, porque allí es que usted va a recibir
las orientaciones de parte de Dios para esa asignación. Allí usted va a recibir el apoyo y la cobertura del Padre y de esa casa espiritual. Porque desde allí es que el Señor lo va a enviar a esa misión. Entonces, quien tiene una asignación específica que cumplir, estoy diciendo, no puede ser un llanero solitario. Usted no puede pararse por ahí y decir, el Señor me asignó a ser pastor, sin usted estar adherido a una casa y sin usted ser encomendado. O el Señor me asignó un profeta o un maestro, sin usted salir o ser enviado desde el lugar donde el Señor a usted lo colocó. Y las personas que tienen una asignación especial, una misión que cumplir, que no se sorprendan, aquí pueden haber muchos que tienen una misión específica, quizás no lo saben, pero usted tiene que encargarse de descubrir eso, porque quizás el Señor quiere hacer más a través de usted, más de lo que usted mismo ya sea limitado. No, yo llego hasta aquí, pero usted no sabe. Por eso usted tiene que buscar esa revelación, buscar esa respuesta. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Aparte de darte a conocer a ti, si yo tengo alguna asignación específica que tú quieres que yo haga. Amén. Entonces, quien tiene una asignación específica, como decía, tiene que contar con un padre y con una casa espiritual que le envíen desde allí. Y quien tiene una misión que cumplir debe estar en constante comunión con la palabra y con el Espíritu Santo, porque esa persona debe ser guiada por la voluntad del Señor y por su Espíritu Santo en cada momento. Esa persona no puede tomar decisiones a la ligera. Porque eso que el Señor a usted le encomiende, si es el caso, es una responsabilidad divina que requiere de una protección espiritual. Como le decía, yo pararme ahí y decir yo soy pastor o yo soy pastora sin ninguna cobertura ya. O yo soy tal cosa, o voy a levantar una iglesia, o voy a hacer tal cosa. Atento a usted. Usted necesita una cobertura espiritual porque usted es uno de los que más va a recibir ataques. Siempre se debe estar enfocado en la palabra y en cumplir la meta que el Señor le ha establecido. En 2 Timoteo, el capítulo 2, verso 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien, aquel que lo tomó por soldado. O sea, esa persona con una asignación específica debe estar ahí, totalmente ahí enfocado. Y algo muy importante que debo decir para culminar con esta parte de a quienes Dios le asigna una misión específica. Las personas con un llamado específico deben cuidarse de muchas cosas, pero el Señor aquí me mostró de 2 específicamente. Número 1, la persona que tiene un llamado específico, una misión, debe tener cuidado con no querer obedecer el mandato que Dios le encomendó. No sé si hay alguien aquí que el Señor le ha dicho, ve a esto. Y se rehúsa, todavía se está rehusando a hacerlo. Debe tener mucho cuidado, por más desagradable, por más difícil que sea el cumplir esa misión, tiene que obedecer.
Una vez Dios envió a un profeta a dar una palabra a una ciudad. ¿Saben cuál fue, verdad? El profeta Jonás. Jonás simplemente no quiso. Él no fue que se quedó parado. Dios le dijo, vete por ahí, y él, atento a él, se fue para allá. ¿Y dónde terminó Jonás? Terminó en el lugar donde Dios se lo había mandado. ¿Pero a través de qué? De aflicción y tribulación dentro de un pez. Entonces, tenemos que cuidar eso. Si el Señor dice, haz, ejecuta, háblale, siembra, haz esto, no le pongas condición a Dios. Porque al final va a terminar haciéndolo. Pero, ¿a qué costo? Número 2. Quien tiene una misión encomendada por Dios. No sé por qué estoy diciendo esta parte, pero lo que siento es que aquí hay muchas personas que el Señor le tiene una encomienda, una asignación específica. Para que guarden esto en su corazón. Quien tiene una misión encomendada por Dios, y para mí esta es una de las alertas más importantes, debe cuidarse de las personas que quieren desenfocarlo de su propósito. Que eso es lo que más abunda hoy en día. Personas que hacen abortar el propósito que Dios le puso a usted. Y usted se desenfoca. Y esta parte aquí me conmueve. Porque me hace pensar en la historia de Sansón y Dalila. ¿Quién fue Sansón? Sansón fue un hombre que el Señor lo consagró desde el vientre de su madre para una misión. Ustedes se saben la historia de Sansón. Si no la saben, búsquenla, que van a ser muy edificados. Sansón tenía una misión que cumplir, una meta a donde llegar. Y a Sansón le estaba yendo bien. Todo lo que él se proponía, lo lograba, porque el Señor estaba con él. ¿Hasta qué? Hasta que se desenfocó por otras personas, porque no fue Dalila solamente. Antes de Dalila ya él se había desenfocado. Entonces, hay que cuidarse mucho de quién, o sea, la persona que tiene una encomienda de Dios, de quién usted se adhiere, con quién usted se relaciona, porque no todos van a entender el propósito que usted tiene y va a buscar la manera de desenfocarlo. Si el Señor a usted le dijo que no se mueva de un lugar, ¿por qué se mueve? Porque estoy en la incomodidad y aquí me va mejor. Porque me dijeron, porque me aconsejaron. No, pero el Señor lo puso a usted ahí. Quédese ahí, cumpliendo el propósito, dando los frutos. ¿Y cómo terminó Sansón? Es muy triste. Sansón terminó primero sin visión. No tanto físicamente, también espiritualmente. Él se desenfocó totalmente. Y terminó muerto. Y aunque en su último aliento de vida, él cumplió el propósito. Porque esa es otra. Que hay muchos que el Señor dice, mira, hasta tu último aliento vas a cumplir lo que yo dije que tú vas a hacer. Pero no hay que llegar ahí. Si nosotros nos mantenemos firmes a eso que el Señor nos pide, no hay que llegar ahí. Sansón pudo haber hecho mucho más. No sé a quién el Señor le está hablando ahí. Bueno, a mí misma, obviamente, con esta palabra, que fue para mí. Y yo la quise compartir con ustedes, pero fue para mí. Cuidado con las personas que te relacionas. Porque si tienes un propósito, tienes que permanecer firme a ese propósito de Dios. Entonces, tengamos nosotros una asignación específica o no, todos
tenemos que cumplir un propósito encomendado por Dios. Un propósito que nos corresponde a todos. O sea, no hay excusa. No es que, yo no tengo un llamado a pastoral, o yo no canto, o yo no hago tal cosa. No tengo nada que hacer para el reino. No, esa no es excusa. Por eso lo quise poner aparte, quienes tienen una asignación específica, ¿verdad? A esa encomienda que todos tenemos en común. Porque aquí todos tenemos un propósito que cumplir que tiene que ver con el propósito eterno. Todos tenemos las herramientas necesarias para ponerlas al servicio del reino. En Mateo, el capítulo 9, verso 37, dice así: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Yo meditando en esta parte, pude entender que cuando aquí se refiere a que los obreros son pocos, son aquellos quienes piensan que por no tener una asignación, no tienen nada que hacer para el reino de Dios. No sé si me entienden. Los obreros son pocos. Bueno, yo no fui llamada a eso, entonces no, yo no tengo que predicar la palabra. Más que venir a la iglesia, sentarme ahí, a escuchar la palabra y ya. Y quiero que queden con esto. Y es que el objetivo principal de nosotros venir a la casa debe consistir en esto. El propósito, mi amado, de usted venir aquí a la casa debe consistir en usted dar, recibir y dar de nuevo. No sé si me entiende. Esa debe ser la dinámica, la intención con la que usted venga aquí. Pero dar, ¿a quién le damos cuando venimos? Eso es lo primero. Porque a veces venimos con situaciones, venimos cargados. Yo quiero ir a recibir una palabra, porque es tanto lo que me agobia en este día. Pero usted no puede, usted vino con la intención incorrecta desde el principio. Primero es dar, porque dando es que se recibe. Entonces usted viene a la casa, esa es la dinámica que usted tiene que establecerse. Usted viene a la casa a dar ¿a quién? A Dios. ¿Y qué le vamos a dar a Dios? Lo primero es todo nuestro amor. Porque ya nosotros estamos aprendiendo a amarlo con todo nuestro ser. Todo nuestro amor venimos a darle a Dios aquí. Le damos adoración, le damos alabanza, le damos gratitud, le servimos en la casa, pagamos nuestros diezmos, inclúyalo ahí, aunque a usted no le guste, pagamos la ofrenda o le ofrendamos. Dar al Señor. Luego, ¿qué recibimos? Recibimos de Él su palabra, que es la que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, que nos da los frutos del espíritu. Aquí a través de la palabra recibimos que gozo, paz, paciencia. Entonces, después que usted ya recibió todo eso, que usted está así lleno, ¿qué usted debe hacer? Eso. Si usted no hace esa última parte, usted vino a nada. A nada vino, hermano. Y excúseme. Ese es el orden que se debe cumplir. Amarás a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a darle a aquel que está allá afuera de lo que yo estoy recibiendo aquí adentro. Simplemente es eso, mis amados. El Señor no nos está pidiendo tanta cosa. Porque como yo le decía a papi esta mañana, una palabra sencilla, como siempre digo, pero a veces en lo sencillo que nos perdemos. Y nos encanta la profundidad y la cosa. Pero todo parte de ahí. Amar a Dios con todo tu ser.
Yo lo estoy resumiendo, pero ya usted sabe lo que significa todo eso, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nos duela el que se está perdiendo. Que si vengo aquí, no solamente pienso en mí, en llenarme, en sentir paz, alegría, en mi propio bien, en mi propia felicidad. No, allá afuera hay alguien que necesita esto que usted está escuchando, que está a punto de perderse. Nosotros no podemos conformarnos con eso. Esta palabra, esta y todas las que aquí se imparten de parte de Dios, no se quede con eso, amado. Compártala. Mire, Nial comparte esta palabra todas las semanas. Pídasela a Nial. Si el Señor a usted le dio herramientas para darlo a conocer a Él y usted se avergüenza, o vamos a decir, tiene timidez, ¿verdad? Porque no podemos decir que se avergüenza del evangelio. Esa es una cosa. A usted tener timidez porque usted no puede hablar, no sabe hacerlo o lo que sea. Comparta la palabra que usted recibe aquí. Esa es una manera de usted trabajar en y para el reino. Pero ya es suficiente de que nosotros vengamos aquí a llenarnos, a llenarnos, a llenarnos. ¿Y qué palabra más buena? Y seguimos siendo las mismas personas, la misma cantidad de gente. Donde esto debería estar abarrotado de gente. No es que el pastor tiene que salir a buscar allá afuera. El pastor tiene una asignación. Y aparte de esa asignación, él también está cumpliendo el propósito que todos tenemos. Porque todavía él sigue ganando almas. No podemos dejarle ese trabajo a los líderes, al pastor. Con lo que usted tiene en su mano, con eso que el Señor le ha dado, si es su profesión, úselo para el reino. Gane almas para el reino. Si usted no puede hablar, le da vergüenza, no tiene la forma correcta de decir las palabras, escriba un mensaje, invítelo a la iglesia. Es que no hay excusa. Dios no le va a preguntar a usted a qué iglesia tú asistías o qué tú hacías en la iglesia, que me servías, me cantabas. No, ¿cuántas personas tú te ganaste para mí? Y comenzar desde su casa. Porque la primera persona que nosotros debemos ganar son los que están perdidos en nuestra propia casa. Y la mejor manera de nosotros ganarnos, primero es ¿con qué? Con el testimonio. Porque yo no puedo hablarle de algo que yo no vivo. Si sus hijos lo escuchan a usted diciendo malas palabras, no crea usted que sus hijos van a querer acercarse a Dios. Si todavía usted tiene problema con eso. Usted tiene que pedirle al Señor, trabajen, por ponerle un ejemplo. Pero hay muchas cosas que sus hijos, su esposo, su esposa, quienes están a su alrededor, ven que no se parece a Cristo. Entonces usted no va a tener aval para decirle, te presento el plan de salvación. Su vida tiene que ser un testimonio vivo.